Bien, muy buenas tardes, estimados colegas y distinguidas facilitadoras. Nosotros somos el grupo B. Vamos a estar hablando sobre el procedimiento penal en materia de tránsito. Están mis compañeras Belkis Berenice Díaz, Kenia Laureano Belén y un servidor, Juan Carlos Custodio Jaspi. Voy a compartir la pantalla para nuestra presentación. Bien, los temas que vamos a tratar son los siguientes: etapas y formalidades y requisitos del proceso penal en materia de tránsito, la conciliación, la audiencia de medida de coerción, audiencia preliminar, audiencia de juicio y audiencia de apelación y de casación. También en adición vamos a hacer el caso hipotético. Bien, yo voy a iniciar hablando sobre las etapas, formalidades y requisitos del proceso en materia penal de tránsito. Tenemos que en estas etapas, como todo proceso en materia penal, como tenemos en las leyes implementadas en nuestro país, existen la etapa de investigación, que esta es la etapa que tiene por objeto reunir los elementos probatorios. Esta es la etapa de prueba, en la cual se determina dónde se ha cometido un delito de tránsito. En caso de este ser afirmativo, se identifica el autor o autores del mismo. Está la etapa judicial. En esta etapa es la que se indicia cuando el ciudadano es sancionado por una infracción de tránsito o accidente que ha cometido. En este proceso perdón, judicial puede culminar el mismo, ya sea con una multa, una suspensión de la licencia de conducir o incluso con una pena de prisión. Entre las formalidades y requisitos están la prevención, aquí interviene el Ministerio Público, esto con la investigación. También está la garantía del debido proceso, que se debe garantizar el debido proceso, que no se violente, por así decirlo, todo lo que conlleve al imputado. También está la etapa judicial, en la cual se enfoca en las sanciones por infracciones de tránsito, el proceso judicial. También tenemos las sanciones adicionales. Estas sanciones adicionales son aquellas que tienen ya cuando se presenta un caso que es complejo, donde entran estas sanciones ya cuando existe responsabilidad civil, etcétera. Em, el procedimiento penal en materia de tránsito como tal inicia, como explicaba al principio, tenemos una etapa preliminar, la cual contiene lo que es la denuncia, la investigación preliminar y la apertura de la instrucción. Esta apertura de instrucción se realiza por un juez o por un tribunal competente. Tenemos la etapa de instrucción, la cual inicia con el acto conclusivo. El acto conclusivo viene de esa previa o etapa preliminar. Y tenemos la etapa de juicio, que es donde inicia el juicio oral y público. Como sabemos, toda infracción de tránsito tiene una acción pública, dependiendo en casos complejos, como indica la ley 6317 y también indica el Código Procesal Penal, donde hay casos complejos los cuales conllevan a que ni siquiera se conozca al tribunal competente para llevar el caso. Existen diferentes etapas, como ya explicaba, y existen también artículos relevantes. Estos artículos están en la ley 6317, que tenemos el artículo 311, donde dice que la acción penal por infracción de tránsito es pública. El artículo 23, donde dice que la persecución de las infracciones de tránsito corresponde al Ministerio Público. Y el artículo 283, donde las infracciones de tránsito serán sancionadas con las penas de multa, prisión, suspensión de licencia de conducir o inhabilitación para conducir. En los artículos relevantes del Código Procesal Penal está la facultad de denunciar, artículo 262, el inicio después de recibida la denuncia, que es el artículo 279, y el ejercicio de la acción penal, que es el artículo 280. Tenemos también lo que es la conciliación. La conciliación está comprendida en el artículo 37 del Código Procesal Penal, donde este mismo dice que la conciliación procede para los hechos punibles en los siguientes casos. Están las contravenciones, las infracciones de acción privada, las de acción pública, como es la infracción de materia de tránsito, homicidio culposo, etcétera. Tenemos que conocer que la conciliación es un proceso extrajudicial, el cual se utiliza para resolver un conflicto entre dos partes. En el caso de accidentes de tránsito, la conciliación puede ser un proceso eficaz para evitar un proceso judicial complejo. Como todo lo de la materia de tránsito está regido por la ley 6317 y sus reglamentos,
y puede ser realizada por un conciliador autorizado por el Intran. La conciliación como tal tiene sus partes y tiene sus requisitos. Las partes deben comparecer ante la audiencia de conciliación con sus respectivos abogados. La audiencia de conciliación debe ser presidida por un conciliador autorizado por el Intran. Este conciliador debe confirmar o informar a las partes sus derechos y obligaciones. Y el conciliador debe estar en parte o en bien de promover el diálogo entre las dos partes. Tenemos ahora la audiencia de medida de coerción. La medida de coerción como tal está comprendida en el artículo 184 y siguiente, donde dice que el Ministerio Público puede solicitar al juez de la aplicación de una medida de coerción y este requerimiento debe contener los datos personales del imputado, el relato del hecho y su calificación jurídica, donde el Ministerio Público va a hacer la solicitud de lo que necesita como medida de coerción. En nuestro país se puede pedir como medida de coerción prisión domiciliaria, garantía financiera. La medida de coerción también prevé un motivo de fuga, también se aplica lo que es impedimento de salida del país, etcétera. La audiencia de medida de coerción es celebrada por ante un juez o tribunal competente, el cual está en la obligación de decidir sobre la aplicación de medida de coerción contra una persona imputada. En el caso de los accidentes de tránsito, la audiencia de medida de coerción debe ser o puede ser solicitada por el Ministerio Público o por la persona imputada. Como tal, la medida de coerción tiene sus modalidades y requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, debe celebrarse dentro de las 48 horas siguientes de la detención de una persona imputada. Eh, También el juez o tribunal competente debe escuchar las partes involucradas y evaluar las pruebas presentadas para decidir sobre la aplicación o no de una medida de coerción. Entendemos que aquí entra lo que es el término de no al lugar o de al lugar, donde el juez se hace parte de esta audiencia o de estas pruebas para saber si es necesario implementar una medida de coerción. Pueden ser aplicadas en materia de tránsito, lo que es la libertad condicional, la detención preventiva, el arresto domiciliario o la fianza, como la había comentado. Ahora la voy a pasar con mi compañera que va a continuar con los demás temas. Muy bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Belkis Berenice Díaz y en esta ocasión voy a estar hablando acerca de la fase del proceso penal en materia de tránsito. Si bien es cierto, tenemos que recordar que cuando hablamos del proceso penal en materia de tránsito, tenemos que dirigirnos a el Código de Procedimiento Penal de la República Dominicana, el cual establece que el proceso penal consta de 5 fases y en esta podemos destacar que está la fase preparatoria. Puede pasar la diapositiva, Juan Carlos. Está la fase preparatoria, está la intermedia, el juicio oral y también está la fase de impugnación. Y por último, la fase de ejecución. En la fase preparatoria podemos destacar que según la normativa establece que en esta fase lo que se busca es investigar los hechos eh, criminales y las imputaciones delictivas que haya cometido el conductor. Y esto se hace con el propósito de que se pueda buscar la verdad y además recolectar todos los elementos de prueba que puedan sustentar la acusación del Ministerio Público. También en esta fase se investigan hechos, ok, ahí la puede pasar Juan Carlos, porque ahí lo repite. Muy bien, aquí podemos también encontrar lo que es el conocimiento de medida de coerción, como mi compañero Juan Carlos estaba explicando, el anticipo de prueba por ante el Tribunal de Control y los plazos para el depósito de acusación, la querella y el escrito de defensa. Continuamos con la fase intermedia. En esta fase se controla la legalidad de las actuaciones de la Fiscalía y de los policías presentes. Como mi compañero explicó, en la ley 6317, su artículo 23, establece bien claro que
lo tengo por aquí, un momentico, por favor. Nos dice que la Unidad Técnica de Investigación de Accidentes de Tránsito de la DGC está a cargo del Ministerio Público, y también para esto se levantan lo que es la ata policial. El juez vigila que las pruebas se produzcan con apego a la ley, sin violar los derechos del acusado. También sabemos que estos derechos están establecidos en la Constitución, y esto es para garantizar el respeto a la Constitución de nuestro país, reconociendo que la máxima autoridad en leyes y también en las leyes que son propias en la materia, como la ley penal y la ley 6317. Continúa Juan Carlos. Audiencia de suspensión condicional de procedimiento son las que pueden presentar. Audiencia de procedimiento penal abreviado, archivo y audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, déjame ver, creo que saltaste una, déjame ver. Fase intermedia. Entonces, el propósito de la audiencia preliminar es valorar la admisibilidad de las pruebas y la suficiencia de la audiencia. También es determinar la validez de las alegaciones que impidan la celebración del juicio. Y por último, decidir el avance del proceso al juicio o su finalización. Es el propósito de la audiencia preliminar. Los aspectos para discutir en relación con la acusación son el cumplimiento de los requisitos para su admisibilidad, siempre y cuando debemos de recordar que los derechos fundamentales de los imputados, tanto en materia de tránsito como en cualquier otra área, deben de ser respetados. Cumplimiento de las formalidades que aseguran el cumplimiento de las garantías del acusado y el contenido de la acusación, siempre tomando en cuenta los hechos, que esto sea de carácter, que la verdad esté por encima de cualquier otra cosa. Entonces creo que volvemos un momento. Efectos de la audiencia preliminar. Los efectos que podemos encontrar aquí es la admisión total o parcial de la acusación. O sea, aquí se dicta lo que es la apertura a juicio. También está la determinación precisa de los hechos que dieren por acreditados cuando son distintos a las originalmente imputados. Tenemos la modificación a la calificación jurídica, la identificación de las partes admitidas, y por otro lado tenemos la imposición, renovación, sustitución o cese de la medida de coerción y disposición inmediata de la libertad del imputado. Y por último está la intimación a las partes para comparecencia a juicio. Entonces, de manera resumida, podemos decir que en la audiencia preliminar lo que se decide es si está la suspensión del juicio o del proceso, o si sigue a la fase del juicio. Efectos de la audiencia preliminar, auto de no alugar. Eso sucede cuando el hecho no se realizó o no fue cometido por el acusado. Esos son los efectos que pueden provocar siempre y cuando estos hechos no se hayan realizado, como dijimos en el primero. Extinción de la acción penal. El hecho no constituye un tipo penal, o ocurre un hecho significativo a la persona, o no es penalmente responsable. Y aquí podemos decir que es cuando son violentados los derechos del imputado, porque si llega a un juicio penal, obviamente deben de haber los argumentos o las pruebas depositadas por el Ministerio Público para que pueda dar pase o paso a lo que es la audiencia preliminar. Entonces, si se determina en esta fase del proceso que ninguno de los puntos que acabo de mencionar carecen de veracidad, entonces aquí podemos decir que hay una violación a los derechos fundamentales. También concurre un hecho significativo
o la persona no es penalmente responsable, ese ya lo habíamos dicho. Los elementos de prueba resultan insuficientes para fundamentar la acusación y no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos. O sea, como bien estaba diciendo, en este proceso lo que se busca es la determinación de si sigue más para adelante, que es con el juicio, como mi compañero Juan Carlos estaba dictando o citando anteriormente. Y es todo por mi parte, así es que muchas gracias. Cualquier duda o cualquier parte que tenga con error, esperamos que la profesora cuando vea la exposición entonces nos hagan o me haga mi corrección del lugar. Así es que continúo con mi compañera. Buenas, mi nombre es Kenia. Yo le voy a estar hablando sobre la audiencia de juicio. Este es un procedimiento judicial que se lleva a cabo para determinar la culpabilidad o inocencia de un acusado por un delito. El juicio es un proceso oral y público en el que las partes presentan sus pruebas, argumentos ante un tribunal. Eh, Voy a estar hablando sobre la audiencia de apelación. La audiencia de apelación. Bueno, en la audiencia de apelación, la parte que presenta, la parte que presenta se llama apelante, la otra parte en el proceso se llama respondedor, perdón. Si apela a la Corte de Apelación, analizará el expediente de la Corte de Primera Instancia para decidir si se cometió un error legal en la Corte de Primera Instancia, que cambia el resultado el resultado del caso. La parte que apela, la cual llamamos apelante, le puede pedir a la Corte de Apelación que decida si se cometió un error, si se cometieron ciertos tipos de errores legales. La parte que apela puede pedir a la Corte de Apelación que decida o no sobre la culpabilidad del imputado. Existen errores judiciales. Este es un tipo de error sobre lo que dice la ley o sobre los procedimientos de la Corte y que causa daño sustancial al apelante. Por ejemplo, un error que cometió el juez al interpretar una ley puede ser una ley incorrecta, perdón, al jurado y errores o malas conductas de los abogados o del jurado. Estos errores tienen que haber causado daño al apelante. No hay pruebas sustanciales, es decir, el apelante puede pedir a la Corte de Apelación que determine si no se presentaron pruebas sustanciales para justificar razonablemente la decisión de la Corte de Primera Instancia. Hay que recordar que la Corte de Apelación no considera nuevas pruebas. Una apelación no es un juicio nuevo, no, ya que no se puede apelar la decisión de la Corte, simplemente en esta se quiere presentar una apelación solo porque no se está claro del hecho cometido. Pero las apelaciones y los juicios con otras cosas muy serias y las cortes pueden castigar a las personas que irrespetan juicios. Es muy difícil ganar una apelación, ya que hay que probar que la Corte de Primera Instancia cometió un error legal que causó daño al imputado.
la Corte de primera instancia no tiene que probar que tuvo razón, sino el imputado. Es quien tiene que probar que la Corte cometió un error. Así es muy difícil ganar una apelación. La audiencia de casación. El recurso de casación es un modelo impugnativo extraordinario y únicamente articulable por una serie de motivos tasados que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley, o que ha sido dictada en un procedimiento en el que no se ha observado presupuesto. Se puede decir que el recurso de casación penal consta de 4 fases. Estas son la preparación, la interposición, sustanciación del recurso y la decisión. En la preparación del recurso, es por escrito ante el mismo tribunal que dictó la resolución judicial, que desea recurrir en un plazo de 5 días desde la última notificación de la sentencia. La interposición y la formalización estaba ante el Tribunal Supremo en un plazo de 15 días, previsto para el Tribunal de la Península desde el emplazamiento. Sustancial de recurso, como mencioné anteriormente, y la decisión. Esta es tomada por el Tribunal Supremo, que será definitiva e irrecurrible. La Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos, en última y única instancia producidos por los tribunales de orden judicial, admite o desentima los medios en que se basa el recurso, pero sin conocer en ningún caso el fondo del asunto. Hasta aquí mi parte. Ahora vamos a pasar con el caso hipotético. Ok, perfecto. Ya en los minutos que nos quedan, que nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero los temas realmente son extensos. Tratamos de cortar lo que más se pudo, pero bueno, vamos a hablar sobre el caso hipotético. Tenemos el siguiente caso de que Pedro, un conductor de la ciudad de Santiago, se ve involucrado en un accidente de tránsito en el que resulta gravemente herido otro conductor, Juan. La policía y los servicios de emergencia llegan al lugar del accidente y Juan es trasladado a un hospital para recibir tratamiento médico. La policía recoge las pruebas y declara a Pedro responsable del accidente y este es procesado penalmente. Tenemos las siguientes interrogantes y cuestionantes. Primero, ¿qué fase del proceso penal dominicano se agotaría en un proceso de accidente de tránsito como este? Bueno, como hemos visto, este procedimiento en primer lugar se lleva por ante el Juzgado de Paz Especial de Tránsito. En dado caso, realizado en Santiago, sería por ante el Juzgado de Paz Especial de Tránsito en Santiago. En caso incorrecto de que no exista este Especial de Tránsito o Juzgado de Paz, se va a llevar ante un Juzgado de Paz de Instrucción, el cual tenga la potestad para ver o velar por este caso. Este proceso penal se divide en fases, como ya hemos explicado, las cuales siguen un orden cronológico y que se deben cumplir para que se materialice lo que se llama el debido proceso, lo cual está establecido en el artículo 69 del Código de la Constitución Dominicana. Tenemos desde el artículo 263 al 357 esta fase del proceso penal. Está lo que es la denuncia, que ya fue realizada, o bueno, sería realizada por parte del Ministerio Público, los cuales están en el artículo 262. Tenemos la querella, que está en el artículo 267, la intervención policial en el artículo 273 del Código Procesal Penal, la investigación preliminar, las diligencias realizadas por los oficiales o del Ministerio Público, los actos conclusivos, la audiencia preliminar, el auto de apertura a juicio y una parte opcional que fue explicada por mi compañera Belkis, que es el acto de no lugar, en dado caso de que no se encuentren las pruebas suficientes de que el señor Pedro fue que cometió ese accidente. Tenemos la fijación de audiencia, el juicio público, apertura,
fases del juicio público y tenemos al final lo que sería la sentencia. Tenemos la siguiente cuestionante, que es qué pasaría si Pedro es declarado culpable en el juicio penal y es condenado a una prisión y multa. ¿Cómo éste podría apelar su sentencia? Como hemos estado explicando, tenemos lo que es la apelación, que toda sentencia, en dado caso de que el imputado o la persona que es afectada no esté de acuerdo con la sentencia final, este puede apelar. ¿Cómo apela? Bueno, en el Código Procesal Penal, en su artículo 410 y siguiente, tenemos lo que es la solicitud de apelación. Tenemos en el 418 la presentación de la apelación. ¿Con qué se apelaría? Bueno, se apelaría con pruebas que refuten que realmente no fue la persona que causó este accidente. Y tenemos el 420, que es el procedimiento. Si Pedro es declarado culpable en el juicio penal y condenado a una pena de prisión y multa, podrá apelar su sentencia ante la Corte de Apelación, que es una corte que es superior a la Corte de Primera Instancia, que en este caso sería el Juzgado de Paz Especial. El plazo para ese apelar es de 15 días hábiles a partir de la notificación de la sentencia. Pedro, para apelar, debe presentar una demanda de apelación ante la Corte de Apelación, en la que deberá exponer y expresar los motivos por los cuales se considera que esa sentencia es injusta. La Corte de Apelación deberá revisar la sentencia y dictar una nueva sentencia, la cual puede confirmar la sentencia dictada por el tribunal anterior o así modificarla o anularla. Tenemos la otra cuestionante, que cuáles son las posibles consecuencias civiles que Pedro podría enfrentar en caso además de las penales. Como conocemos, existe la condena civil. Este está en el artículo 345 del Código Procesal Civil. Bueno, y en el Código Procesal Penal, perdón. Este va a tener una consecuencia por daños y perjuicios, donde la familia de Juan puede demandar a Pedro por daños y perjuicios en virtud de lo establecido en el artículo 1382 del Código Civil. En este caso, la familia de Juan puede reclamar a Pedro una indemnización por los gastos médicos, la pérdida de ingresos por falta de trabajo y el daño moral sufrido por Juan como consecuencia del accidente. También puede perder la licencia de conducir, según lo dispone el artículo, bueno, según lo dispone la ley 6317 del tránsito, por ante el artículo 212 sobre las cancelaciones. Y también la responsabilidad civil por daños a terceros, y en caso de que en el accidente estuviesen involucrados personas que no fuesen ni Pedro ni Juan, sino personas que anduvieren con Juan en el vehículo donde este fue accidentado. La familia de Juan, que pueden optar por negociar una solución extrajudicial con Pedro. En este caso, ambas partes se ponen de acuerdo sobre la indemnización que Pedro deberá pagar a la familia de Juan. Estas disposiciones digamos que para la demanda o todas estas interrogantes están, por ejemplo, en la ley 6317, artículo 303, numeral 3 y 4. Tenemos también el artículo 304 sobre las agravantes y el artículo 305 sobre la responsabilidad civil. Hasta acá nuestra exposición referente al tema número 5, también referente a la parte de la casuística, donde estuvimos hablando de diferentes tópicos, como eran el proceso penal, en materia de tránsito, las audiencias, las fases, los requisitos y el caso hipotético que estuvimos hablando. Cualquier duda, comentario que tenga la maestra o algunos de los compañeros, pues quedamos abiertamente a la disposición de responder cada uno de ellos. Muchas gracias.